Durante 2025 salieron a la luz varios casos altamente mediáticos sobre violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas alrededor del mundo. Explotación de menores, una red de pedofilia y trata internacional, una mujer sedada y violada por su esposo y casi 100 acompañantes. También existen numerosas denuncias e historias donde la violencia sexual es utilizada como un arma en zonas de conflicto, en Haití, Sudán, Ucrania y muchos ejemplos más. Tras la cancelación de la posibilidad de solicitar asilo y el cierre de la aplicación de CBP One y por ende tras el descenso del número de personas en movimiento en la ruta migratoria, en el primer semestre de 2025, Médicos Sin Fronteras en México atendió a 191 personas sobrevivientes de violencia sexual, de las cuales solo el 7% recibió atención dentro de las primeras 72 horas después del evento. En sus diferentes proyectos, Ciudad de México, Tapachula, Ciudad Juárez, Coatzacoalco, Reynosa y el Centro de Atención Integral CAI, con intervenciones orientadas a la atención de personas sobrevivientes de violencia, tratos inhumanos y degradantes, violencia extrema y tortura, en las cuales la violencia sexual y la violencia basada en género también se hacen presentes. La mayoría de los casos no llegó por vías de denuncia formal, sino que fueron detectados durante consultas médicas o de salud mental y referidos por contrapartes. Los casos de violencia sexual atendidos por MSF durante el primer semestre de 2025 reflejan una diversidad de perfiles que atraviesan por condiciones de vulnerabilidad diferenciadas. Predominan mujeres jóvenes entre 18 y 35 años, seguidas por adolescentes y niñas, lo que coincide con la tendencia observada en años previos, en los que la violencia sexual afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas en contexto de desplazamiento y de movilidad. Nosotros somos Médicos Sin Fronteras, una organización médico humanitaria internacional, independiente e imparcial, que brinda atención médica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decidimos revisar los datos de las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencias en la ruta. Algunas consideraciones sobre el lenguaje. En Médicos Sin Fronteras consideramos la violencia sexual como una emergencia médica prioritaria que requiere atención inmediata y se define como todo acto sexual, intento de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o actos para traficar con la sexualidad de una persona recurriendo a la coerción, amenazas de daño o fuerza física por cualquier persona independientemente de su relación con la víctima y en cualquier entorno en los que se incluye el hogar, el trabajo, entre otros. En cambio, la violación se define como la penetración forzada, coaccionada o no consentida, aunque sea leve, de la vagina, el ano o la boca con un pene u otra parte del cuerpo, o la penetración de la vagina o el ano con cualquier objeto. Hablando de las personas que viven violencia, el término sobreviviente reconoce la agencia, la fuerza y la capacidad de recuperación de la persona, y se enfoca en empoderar a la persona y sus esfuerzos, así como su habilidad y capacidad para sobrellevar, sanar y recuperarse. El término paciente, en cambio, se centra en la prestación de servicios de atención médica y de salud mental después de un evento de violencia sexual. Sin embargo, el término víctima se utiliza en los documentos relacionados a la atención por violencia sexual, incluido el certificado médico. El término víctima reconoce que se ha producido un daño, un delito y una violación de los derechos humanos. Cuando hablamos de violencia sexual, el lenguaje debe ser centrado en la persona, mostrar respeto y basarse en la preferencia de la persona quien busca atención. Hola, ¿qué tal? Esto es Voces del Camino. Mi nombre es Cristina de la Fuente, soy la directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica y me acompaña la doctora Maritza Regardis, quien es soporte médico de Médicos Sin Fronteras, igual para México y Centroamérica. Bienvenida, Maritza. Muchas gracias, Cristina. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la atención integral que debe de proporcionarse y que está guiada por algunos principios clave, me comentabas. Sí, pues dentro de Médicos Sin Fronteras consideramos la atención integral a la violencia sexual como un componente fundamental de los programas médicos. Esta atención requiere atención multidisciplinaria. Es importante que el equipo que provee atención a violencia sexual esté compuesto por profesionales de diversas áreas de la salud. La atención a violencia debe centrarse en los pilares de la confidencialidad, la privacidad, el consentimiento informado y la no discriminación. ¿Me podrías explicar de manera más amplia el tema de las 72 horas para las personas que nos escuchan y que no tienen claro de qué va ese protocolo?
Sí, desde Médicos Sin Fronteras resaltamos la importancia de considerar la violencia sexual como una emergencia médica. ¿Y por qué hablamos de emergencia médica? Porque hay un marco de tiempo donde podemos hacer intervenciones claves que pueden prevenir enfermedades causadas como consecuencia de una violencia sexual. Dentro de las primeras 72 horas se pueden proveer medicamentos clave como son los antirretrovirales que pueden prevenir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, y al mismo tiempo se pueden proveer antibióticos que previenen las infecciones transmitidas sexualmente, como puede ser clamidia o gonorrea. Esto es un componente prioritario dentro de la atención médica a violencia sexual. Sin embargo, la atención requiere un abordaje integral. No es solamente la prevención de enfermedades, también intervenciones en términos de salud mental que ayudan a la persona a desarrollar mecanismos para afrontar el evento de violencia que vivió. También en la parte inicial de los datos teníamos que solo 7% de las personas que se atendieron en el periodo pasado recibieron como la atención dentro de las 72 primeras horas y que esto se debe como a barreras varias, ¿no? ¿Nos puedes explicar estas barreras de qué van? Sí, al revisar la data de Médicos Sin Fronteras en las atenciones a personas migrantes en la ruta migratoria en el 2025, podemos observar que solo el 7% de las personas que recibieron atenciones posteriores a un evento de violación acudieron dentro del periodo de 72 horas. Esto puede ser causado por diversas barreras. Hay barreras individuales que pueden ser relacionadas al desconocimiento del evento de violencia o al desconocimiento de las consecuencias médicas que puede tener vivir violencia sexual. Al mismo tiempo existen barreras estructurales, que no existan servicios disponibles para que las personas reciban la atención o que tengan horarios limitados que no se adecúan a las posibilidades de la persona sobreviviente, o que no existan servicios especializados a los cuales las personas pueden acudir para recibir atención de calidad posterior a un evento de violencia sexual. La violencia sexual identificada como un tabú, ¿no? Sí, actualmente la sexualidad en general y la violencia sexual sigue siendo un tema tabú, y esto puede ser una barrera importante para que las personas puedan verbalizar el evento de violencia que vivieron y buscar servicios de atención. Es importante dentro de los programas de atención médica que creemos programas de educación en salud que incluyan información sobre cómo identificar eventos de violencia sexual y cómo acceder a los servicios de calidad de una manera culturalmente adecuada a las personas y con un lenguaje sencillo que permita llegar a las personas. Qué bueno que tocas el tema del lenguaje, por eso tenemos este apartado, ¿no? Donde se explican las definiciones y cuáles son como los límites y alcances y las maneras en las que se utilizan. Y pues sí, justo es una de las partes que tenemos que abordar, ¿no? Cómo cerrar los ojos ante esta realidad y ponerle restricciones al lenguaje nos llevan a rutas donde se restringe, ¿no? El hablar de violencia sexual y preparar a las personas para prevenirla. Sí, muchas personas desconocen información clave necesaria en la atención de violencia sexual, como la existencia de la profilaxis postexposición que mencionamos previamente, que existen medicamentos que nos permiten prevenir enfermedades y también embarazos no deseados o no planificados posterior a un evento de violencia sexual. Al no hablar de estas temáticas, nos hace cerrar los ojos ante una realidad que no se detiene. Es importante que utilicemos lenguajes adecuados y que hablemos de estas temáticas para garantizar atenciones dignas y de calidad para todas las personas sobrevivientes. Es por eso que este 8 de marzo reiteramos que la información salva vidas y la escucha activa abre la atención sensible y especializada y es un derecho que nunca se debe de negar a las personas. La violencia sexual no debe de permanecer en la sombra. Reconocerla es el primer paso para prevenirla y para atenderla de manera respetuosa y también acompañar respetuosamente a las personas que la han sobrevivido. Muchas gracias, Maritza. Ahora damos la bienvenida a Mafer Bustos del área de Asuntos Humanitarios. Bienvenida, Mafer. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Nos puedes explicar antes a qué se dedica el área de Asuntos Humanitarios? Claro que sí. En Médicos Sin Fronteras, el área de Asuntos Humanitarios engloba las acciones de incidencia, pero también es un poquito más amplio porque incluye las acciones de investigación, análisis de contexto. Y bueno, incidencia también nos referimos a todo este contexto en el que podemos vincularnos con contrapartes y autoridades. Entonces, mi trabajo es básicamente estar como muy atenta a los cambios y dinámicas políticas y sociales. Ok. Me contabas afuera del aire que es destacable que se notó un aumento, ¿no? Como en el lugar en donde ocurren estas violencias, que es en el núcleo familiar o dentro de la pareja.
Sí, exactamente. Lo que nos están reportando los equipos desde el trabajo en campo es que todas estas transformaciones que han ocurrido en las políticas migratorias han hecho que las familias, las personas estén más tiempo en lugares como México. Entonces, esto está generando que además haya muchas familias conviviendo en un solo espacio, porque pues muchas veces estas son personas que no tienen acceso a recursos, ¿no? Entonces, el hecho de estar compartiendo espacios reducidos con muchas personas está generando que los equipos vean nuevas dinámicas que antes no veíamos, ¿no? Es importante destacar, antes atendíamos a una persona, digamos, en el sur, en Tapachula, y la volvíamos a ver hasta que llegaba a Reynosa. Ahora lo que estamos viendo es estancias mucho más prolongadas y entonces esto permite que observemos nuevas dinámicas y desafortunadamente dentro de esto se encuentra la violencia sexual también. El antes y después está definido por la cancelación de la posibilidad de solicitar asilo, ¿no? De manera regular en Estados Unidos. Exactamente, todas estas políticas que han cambiado han hecho que las personas ya no quieran necesariamente llegar a Estados Unidos, ¿no? Esto es importante porque además hay un tema de salud mental importante en las personas porque en muchos sentidos el camino que estaban llevando para llegar a Estados Unidos se ve truncado. Entonces hay un tema de aumento de depresión, aumento de intentos también de suicidio, aumentos de personas que empiezan a desestabilizarse emocionalmente y esto genera también que quieran ocasionar daño a las personas que se encuentran a su alrededor. ¿Y qué me puedes comentar del caso de las adolescencias o infancias que también figuran en los datos como sobrevivientes de los ataques? Exactamente, lo que estamos viendo también es que hay cada vez más personas que, bueno, traen a sus familias a México, ¿no? Y en este traslado muchas veces son personas que, niñas, niños que desde el país de origen empiezan a surgir algunos temas de violencia sexual y cuando llegan a México también esto sigue sucediendo, ¿no? Entonces es importante en el marco del 8 de marzo hablar de este tema tan complejo porque cuando nos encontramos en estos casos en infancias, pues es una manera distinta de hacer el acercamiento, ¿no? En Médicos Sin Fronteras atendemos principalmente a personas adultas, ¿no? Pero nos damos cuenta al momento de que van las infancias también acompañando a sus madres, padres, que empiezan a tener algunas ciertas conductas, ¿no? Entonces los equipos se están preparando para intentar identificar estos casos pues a tiempo, ¿no? Y sobre todo, como ya se comentaba, pues dentro de las primeras 72 horas, que es fundamental. Los datos predominan los ataques entre mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años, seguido por adolescentes y niñas, lo que coincide con esta tendencia observada en la que la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a estos grupos en los contextos de desplazamiento y movilidad. ¿Es por ahí? Exactamente, es muy interesante el poder entender esto bajo un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, ¿no? Las personas que se encuentran en la ruta, las personas que llegan a un país no conocen el marco legal, son más vulnerables porque no tienen acceso a ciertos servicios básicos, porque no saben cómo funcionan las cosas en este país que no es su país de origen. Y bueno, además también en muchos casos nos encontramos a personas que vienen, por ejemplo, de otras nacionalidades como de Haití, en donde pues no hablan el idioma, ¿no? Entonces el poder identificar estos casos y hacer una mediación cultural además que nos permite entender qué fue lo que sucedió, en dónde sucedió, de qué manera podemos atender a la persona es sumamente importante, ¿no? Y efectivamente los principales casos de violencia sexual ocurren en mujeres, después ocurren en adolescentes y niñas, pero también ocurre en muchos casos hacia hombres, ¿no? Y esto es importante también mencionarlo porque hay una cuestión de género también ahí que nos dificulta el que haya hombres que se atrevan también a hablar de esta situación, ¿no? Hay un tema de masculinidad que se ve ahí herida y entonces la manera en la que los equipos de Médicos Sin Fronteras tienen que poder hacer este acercamiento pues es sumamente delicado, ¿no? En cada uno de los casos es de manera diferente, ¿no? O sea, también las interseccionalidades afectan de una manera diferente. Ya lo mencionaba, el tema de la nacionalidad, el tema de si son de algún pueblo originario, ¿no? El tema de la cultura en la que se encuentran, ¿no? Porque también es importante comentar que aunque en México tenemos una idea de los servicios de salud sexual y reproductiva, muchas veces vienen de países donde estas dinámicas son mucho más restrictivas. Tienen miedo de hablar y tienen miedo de comentar estas cosas, ¿no? Entonces los equipos tienen que estar preparados para poder atender estas dificultades. ¿La población LGBTI?
También tenemos casos específicos de, digamos, algunos proyectos de Médicos Sin Fronteras que atienden específicamente a estas poblaciones porque tienen algunas vulneraciones diferentes. En el caso de los proyectos en México, atendemos sin discriminación, esto también es muy importante, y tenemos también un sistema de referencias fuertes con albergues, con otras contrapartes que nos ayudan a hacer esta referencia en los temas de protección para dar continuidad a la atención. En los casos de violencia sexual es importante mencionar que Médicos Sin Fronteras no actúa de manera sola. No necesitamos fuertemente trabajar con autoridades y con otras organizaciones internacionales y nacionales para garantizar que la persona no solamente tenga acceso a una atención médica adecuada, sino también para que pueda acceder a servicios de protección y seguridad y que su vida no se encuentre en riesgo. Y en este sentido, la perspectiva de género, ¿cómo fortalece todo esto que nos explicas? Es sumamente importante porque las intervenciones, es muy importante mencionar que en temas de violencia sexual generalmente las personas no llegan a la consulta mencionando esto, ¿no? Hay un tema de pena por parte de las mujeres, ya comentaba el contexto en el que se encuentran, hay mucha vulneración, hay muchas cosas, muchos miedos por los que están pasando las personas. Entonces, el que las médicas, médicos de nuestra organización, el que el equipo psicológico tenga esta manera tan particular, con perspectiva de género, con atención, los equipos están todo el tiempo capacitándose en temas de violencia sexual y tenemos protocolos muy específicos para poder atender la dignidad de las personas, ¿no? Que no se sientan más vulneradas, que se sientan en un ambiente seguro. Es muy importante, por ejemplo, que si la persona, hemos llegado a tener algunos casos en donde, por ejemplo, las mujeres tienen mucha dificultad en ver a un hombre, ¿no? Porque este hombre les refiere el ataque que tuvieron, el ataque que sufrieron. Entonces, los equipos tienen que tener esta sensibilidad para poder retirarse, ¿no? Y ha habido casos en donde el hecho de que una mujer pueda ser atendida por un médico varón después de 4 o 5 sesiones, eso implica que está en camino a su recuperación, ¿no? Que ya no puede ver a la otra persona como alguien que la va a atacar. Entonces, esto nos da un aviso de que estamos haciendo bien el trabajo que estamos realizando, ¿no? Okay. ¿Algún llamado a la acción, Mafer, en este 8M Día Internacional de la Mujer? Pues es muy importante desde Médicos Sin Fronteras el poder hacer este llamado a las autoridades, ¿no? Con quienes ya trabajamos y que tenemos estos sistemas de protección, ¿no? Pero que se garantice todo el marco de derechos humanos y la mayor protección para las personas que son víctimas de violencia sexual, ¿no? Hay distintos tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Y tenemos que garantizar. Entonces, Médicos Sin Fronteras es parte de este proceso, pero también es muy importante que las autoridades nos apoyen a continuar fortaleciendo la protección de las personas sin importar el contexto de movilidad en el que se encuentren. Muchas gracias, Mafer. De nada. Esta conversación no podría estar completa sin el enfoque de la salud mental, ¿no? Que lo hemos mencionado anteriormente. Y pues para ello quiero dar la bienvenida a Susana Aranda, quien es la psicóloga del proyecto de atención en la zona metropolitana y Valle de México. Bienvenida, Susana. Gracias. Nos vas a contar sobre tu experiencia atendiendo a las personas en movilidad y en condiciones de vulnerabilidad con Médicos Sin Fronteras. Quisiera empezar por el hecho de que la violencia no se nombra de manera directa. Cuando una paciente empieza a mostrar señales directas o indirectas de violencia, ¿cuáles indicadores psicológicos tienes tú como para abrir la conversación y poner esto en el foco? Bueno, generalmente cuando ya llegan conmigo a la consulta, pues ya llegan con un motivo de consulta. Uh-huh. Por lo tanto, no es como que no se hable de eso, sino más bien se dan cuenta de que algo no está bien o no es normal o que no todas las personas viven lo que están viviendo en ese momento. Entonces, por lo tanto, no es como que sean cosas invisibles, sino que son bastante táctiles, visibles. Y bueno, algunos de los síntomas que la mayoría de las mujeres que han vivido violencia experimentan puede ser desde un humor triste, un sentimiento de culpa, desesperanza, anedonia o esta falta de sentir placer o de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaban, hipervigilancia, es decir, a lo mejor como un estado de alerta. Muchas tienen dificultades para dormir o todo lo contrario, están durmiendo mucho durante el día o durante la noche. Y pues claro, en casos ya más severos puede presentarse pensamientos suicidas o incluso con ideación suicida. Me comentabas hace rato que está como el tema de los efectos de la violencia y los efectos de la violencia cuando es permanente, ¿no? Como crónica en la vida de estas mujeres. Hay maneras como
de ver estos síntomas de manera diferenciada? Bueno, generalmente casi no se habla de este tema porque las mujeres, al estar viviendo desde pequeñas o desde la infancia en un sistema en el que viven reiteradamente o de forma crónica diferentes violencias, sea violencia psicológica, violencia verbal, física, económica, estructural, patrimonial, basada en género o sí también violencia sexual, pues nuestro cuerpo es como que tiene memoria. Por lo tanto, va adaptándose para poder ser funcional, porque ante estas estructuras patriarcales, muchas mujeres aprenden a ser cuidadoras, a seguir con sus actividades diarias aun cuando no se sienten bien. Entonces, a veces no se toma tanto en serio la salud mental de las mujeres, porque aunque por dentro hay muchas afectaciones emocionales, por fuera se observa otro comportamiento. Contrastado con los hombres, ¿no? Que cuando están deprimidos es muy notorio, ¿no? Sí, bueno, sí, muchas veces cuando algunos hombres viven violencia, claro que se ve en su funcionalidad, por ejemplo, el aseo personal, el arreglo personal, en las afectaciones del sueño, que aunque mujeres tienen afectaciones del sueño, los hombres sí que como no están acostumbrados a estas dificultades, pues tienen más dificultad, bueno, más problemas para adaptarse a las actividades laborales, entre otras cosas. ¿Qué tan común es que una mujer que está buscando ayuda vaya acompañada de su agresor? Sí, es bastante común, ya que en los contextos en los que damos atención, pues son zonas que a lo mejor tienen dificultades para el acceso a los servicios, son campamentos de población en movimiento, son albergues y generalmente allí también está la familia. Y bueno, los principales violentadores de estas mujeres son muchas veces las parejas, o si son menores de edad puede ser que sean los cuidadores o incluso sus hermanos mayores. Por lo tanto, pues sí, que es algo que se ve constantemente. Y cuando ustedes detectan que es el caso, ¿cómo activan un protocolo para proteger a las mujeres y a las niñas? Va dependiendo mucho del caso a caso, pero sí que es importante primero, antes de tomar alguna decisión, preguntar a la persona o a la mujer interesada en el servicio qué es lo que desea realmente, cuál es su necesidad principal, y en base a eso se puede hacer una evaluación integral, tanto con el área médica, de trabajo social y de salud mental, para crear una estrategia en base a las necesidades que ella desea cubrir. Muchas veces cuando son mujeres que van con su pareja, en algunas ocasiones la pareja pues insiste en pasar a la atención junto con ella, por lo que se le ofrece o se le insta a que sea una atención individualizada. Y bueno, pues sí que también que si va a pasar a trabajo social, que no pase con la misma trabajadora social, que no pase con la misma psicóloga o con el mismo médico. Entonces, para que sea una atención más neutral. En caso de menores no acompañados, sí que el protocolo de Médicos Sin Fronteras es que pueda haber un testigo en cada atención, sobre todo en la de atención médica, ya que cuando son situaciones de violencia sexual se hacen algunas exploraciones. Claro, todo esto con el consentimiento de la menor y también en otros servicios. También cuando muchas veces puede suceder que los menores sí van acompañados, van con a lo mejor sus cuidadores. Que también pueden ser los perpetradores. Okay. Sí. En los casos que hemos identificado, bueno, en algunas ocasiones es que la adolescente o el menor solicita la atención de salud mental casualmente, y ya en salud mental se identifica que está viviendo esta violencia y todo se hace con la estricta confidencialidad, porque lo que nos importa más es como la integridad física y emocional de las personas que atendemos. En tu experiencia en Ciudad de México, ¿qué diferencias observas entre la atención que solicitan las mujeres mexicanas versus las que están en movimiento o que son solicitantes de asilo en términos de trauma, culpa, miedo, represalias, etcétera? Bueno, muchas veces se piensa luego en el ámbito humanitario
que la población mexicana no tiene necesidades, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México, que se dice que están todos los servicios como presentes y accesibles, pues esto no es muchas veces la realidad. Puede incluso acceder una persona tal vez a la atención médica general, pero algo de especialidad es muy complicado y de salud mental, pues mucho más. Pero también cuando se habla de mujeres mexicanas tiene mucho que ver con su posición geográfica. No es lo mismo vivir en Ciudad de México que en el Estado de México, donde los servicios no están al alcance de las personas, donde no hay acceso a la justicia, donde a lo mejor no hay ni siquiera servicios públicos. Por ejemplo, a los lugares que vamos no hay drenaje, no hay agua, no hay electricidad. Dentro de la zona metropolitana. En el Estado de México, sí. Entonces, pues lo que buscamos es acercar estos servicios a esos lugares, y cuando entramos en ya más profundidad en la consulta individual, nos hemos dado cuenta de que muchas de estas mujeres han vivido violencia extrema a lo largo de su vida de forma crónica, como lo habíamos comentado antes, desde a lo mejor violaciones tumultuosas dentro de la comunidad, violencia extrema, tortura de sus cuidadores, de sus parejas, incluso secuestros de parte de sus parejas, una violencia sexual crónica. Y bueno, muchas de ellas ni siquiera tenían como los medios económicos para acceder al servicio. Por lo tanto, pues era mucho más difícil que pudieran tener un medio de soporte a lo largo de este tiempo. En comparación, a lo mejor sí es muy diferente en el área de migración, porque sí que depende del origen de donde vienes. Por ejemplo, algo que yo he notado, al menos en mi práctica profesional, es que muchas mujeres que vienen de África, de diferentes lugares, son quienes han vivido a lo mejor situaciones de violencia sexual muy tortuosa. Por ejemplo, no solamente es como un arma de guerra, sino que cuando se efectúa estos eventos, pueden ya estar dentro de la tortura, de violencia extrema, y entonces claro que las afectaciones son diferentes. Mientras tanto, sí que la población en movimiento, no importa la edad, no importa su origen, incluso desde lactantes hasta personas de la tercera edad, han vivido violencia sexual durante la ruta. Y bueno, ahora que Ciudad de México se ha vuelto como un lugar de reasentamiento o un lugar de destino final, porque ya no está la opción del CBP-1, pues también hemos notado que ahora que están mucho tiempo en los campamentos, mucho tiempo en los albergues o en renta informal, pues la violencia en la pareja ha aumentado, y también la violencia doméstica, y también pues todo esto conlleva a la violencia basada en género. La estructura, ¿no? Completa. Sí. Lo que observamos en Ciudad de México confirma que, aunque las experiencias y los contextos varían, las raíces del trauma, del miedo y de la culpa son profundamente humanas. Se agravan cuando las personas enfrentan estas barreras estructurales de discriminación y de desplazamiento. Por eso es importante que la atención no se limite a lo clínico. Sí, y concuerdo mucho con esto, porque en muchas ocasiones se piensa que cuando vivimos un evento de violencia sexual, la atención médica es la prioritaria, pero también un acompañamiento en salud mental puede hacer una diferencia en cómo se va resistiendo a esta situación, y sin dejar de lado el área social, porque sin un contexto o un lugar seguro para la persona que está pasando por esta situación, es muy difícil que podamos ver un pronóstico favorable. Cuando las circunstancias, tanto económicas, interpersonales, estructurales, políticas, gubernamentales, no son favorables, pues tomando en cuenta también la interseccionalidad, se presentan mayores dificultades para seguir adelante. Entonces, la atención integral es algo que debe ser prioritario. Susana, y ya para cerrar, quisiera recuperar esto que estábamos platicando hace ratito sobre el poder de la comunidad y el rol que juega en la supervivencia de las mujeres. Sí, claro, la comunidad es una parte muy importante, sobre todo cuando vivimos eventos de violencia, ya sea sexual o de otro tipo,
porque cuando tenemos una comunidad fuerte que nos acompaña, que actúa como una manada, hace una gran diferencia en el camino que resta. Así como la comunidad es algo que es relevante, también es una necesidad y por lo tanto también es un acto de resistencia. Buenísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en el especial del Día Internacional de la Mujer, Susana. Gracias. Si bien hay muchas afectaciones emocionales, es importante recalcar que las mujeres que tienen una comunidad tienen mayores probabilidades de resistir a estos contextos. La comunidad es una necesidad y también es un acto de resistencia. Resaltamos que desde Médicos Sin Fronteras observamos riesgos aumentados de sufrir violencia sexual en niñas y mujeres en movilidad. Queremos subrayar la importancia de reconocer la violencia sexual como una emergencia médica y la responsabilidad de que existan servicios a disposición de las personas sobrevivientes para tratar las consecuencias directas a nivel físico, como prevenir infecciones y embarazos, y a nivel psicológico. Estos servicios deben ser centrados en la persona sobreviviente, de calidad y no revictimizantes. Hemos llegado al final a esta edición especial del 8M, Día Internacional de la Mujer, de Voces del Camino. Y pues quiero agradecer a todas las chicas, mujeres, doctoras y especialistas de trabajo social que trabajan en MSF y en el mundo sosteniendo esta causa. Muchas gracias a María, a Susana, a Yoti, a Mafer, a Maritza, que estuvieron acompañando en la producción de este programa. Y pues muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Hasta luego.